فلاحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un programa más a Consultas Islámicas, ese espacio en el que ustedes son los protagonistas y a través de ustedes recibimos las llamadas y los mensajes y los emails en los que nos plantean sus dudas y sus preguntas que tienen que ver con la jurisprudencia islámica y con el Islam en general. Para ello tienen diferentes vías de contacto. Por ejemplo, el número de teléfono, que es el 91 173 02 51, 91 173 02 51. Si están fuera de España, tienen que poner el prefijo más 34 antes del 91. También tienen el correo de consultas islámicas, consultas@Córdoba Internacional Televisión, a través del cual nos pueden contactar. Y además, por último, también tienen la página de Facebook, facebook.com/consultas islámicas. También nos pueden seguir en esta página de Facebook y enviarnos sus mensajes con sus dudas y preguntas y yo se las trasladaré a los habituales hermanos que ahora mismo voy a presentar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed Said Aliles. ¿Todo bien? Alhamdulillah. Y también tengo el placer de presentar a Taufik Shedadi. Salam alaikum. ¿Todo bien? Bien, barakallahu fik. Pues bien, una vez hechas las presentaciones y también dados los datos de contacto a través de los cuales nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, vamos a pasar a un tema principal, un tema importante para todos los musulmanes, sobre todo para esa comunidad islámica que vive en países de mayoría no musulmana, y es el tema de da'wa, el tema de divulgación o predicación islámica que tan presente tenemos los musulmanes que nos encontramos en países, como bien digo, de minoría musulmana. Para empezar, como cualquier tema, ¿no?, el que planteamos aquí sobre esta mesa, queremos empezar con una definición básica y amplia de lo que es esta divulgación islámica o da'wa. Mohamed Said, ¿podemos hacer como una descripción de esta definición? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. El da'wa es un concepto muy amplio, ¿no?, que abarca muchísimos aspectos, pero podemos definir como la llamada, ¿no?, o la guía al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la misión de todos los profetas y es el propósito del envío de los mensajeros de Allah, el envío de los libros sagrados, guiar a la humanidad hacia el camino de la creencia verdadera en su Creador y hacia seguir ese patrón natural que su Creador dispuso para ellos para conseguir la felicidad en esta vida y en la otra. Es una divulgación, es una exhortación, es una predicación, es una prédica hacia el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y a través de la palabra, a través de la obra. Cuando hablamos el concepto de da'wa en el Islam es llamar al bien y desaconsejar el mal, como Allah subhanahu wa ta'ala nos describe: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Habéis sido la mejor umma sacada para guiar a la gente ordenando el bien y desaconsejando lo reprobable. Ese es el concepto de da'wa, abreviadamente, digamos. Y Taufik, podemos, a raíz de esta básica definición que nos ha proporcionado el hermano Mohamed, ¿podemos extenderla un poco más o plantearla de otra forma? Sí, en la misma línea. Da'wa, desde ya la definición lingüística en árabe, da'a yad'u, da'wa, di'aya, pues como bien ha explicado Mohamed Said, entre dos conceptos a nivel lingüístico y léxico es llamar o invitar. Y de ahí la definición jurídica o la definición islámica da'wa, pues llamar e invitar a la gente al Islam. El Islam en todos sus aspectos, desde las creencias hasta las prácticas, pasando por el akhlaq, por los modales, por la ética y moral. El Islam en general como modus vivendi, como modo de vida. De esto más o menos es la definición del Islam. Y lo más noble de da'wa o de este concepto es seguir a los profetas y mensajeros
es el trabajo, es la función de todo profeta y mensajero. Y esto ya nos da a entender, digamos, el estatuto y no solamente la definición. Alguien que está haciendo da'wah, pues está haciendo el trabajo de Mohammed, de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Noé, la paz sea sobre todos ellos. Con esta explicación básica, pero también sencilla, pero a la vez muy amplia de lo que es la da'wah, de lo que es la divulgación islámica, quiero pasar a hablar sobre las virtudes y los beneficios que tiene esta da'wah, Mohammed. Primero es la misión de los profetas, como hemos mencionado anteriormente, y estamos siguiendo los pasos de los más virtuosos, ¿no? de la humanidad, que son los mensajeros y profetas y guías elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Sagrado Corán: "Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani". Esta es mi guía, este es mi sendero, este es mi camino, llamo a él, llamo al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, yo y aquellos que me siguen. Por lo tanto, una persona cuando se dedica o cuando hace la labor del da'wah o cuando se esfuerza en cumplir con esa función, está siguiendo los pasos de los profetas y está haciendo una misión muy noble y muy virtuosa y muy loable que hicieron los elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego estamos cumpliendo otra virtud, estamos cumpliendo con nuestro deber, porque nuestro deber es a la hora de adquirir ese conocimiento y a la hora de dar con el camino correcto de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro deber es enseñárselo a los demás, guiar a los demás. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah dice en el Sagrado Corán que de entre nosotros debe de haber un grupo que llame al bien y que desaconseje o advierta de lo reprobable. Y una de las virtudes muy importantes es en el momento que nosotros enseñamos el bien correctamente y guiamos a alguien al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros nos llevamos la recompensa de todo ese bien que va a llevar a cabo esa persona. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía en un hadith auténtico: "La yahdi Allahu bika rajulan khayrun laka min humrin na'am". Si Allah subhanahu wa ta'ala guía a través de ti una persona, es mejor para ti que todos los bienes de este mundo. Y nos dice también: "Man da'a ila huda كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر العامل شيء". Aquella persona que enseña el bien a alguien y esa persona lo aplica, nosotros al ser esa causa, ¿no?, de esa guía y al ser los instructores o los profesores o los maestros o los que hemos enseñado ese bien, nos llevaremos la recompensa de todas las obras que han sido consecuencia, ¿no?, de esa buena guía y de esa buena exhortación. Por lo tanto, tiene muchísimas virtudes seguir el camino de los profetas, cumplir con nuestra obligación como seguidores del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y llevarnos la recompensa del bien a la hora de hacerlo correctamente y guiar bien a la gente. Inshallah seamos capaces de hacer todo eso. Hermano Taufik, ¿qué veredicto tiene la da'wah? Sí, sabiendo las virtudes y la importancia que tiene da'wah en nuestra amada y querida religión islámica, da'wah, desde la definición que hemos dado, la podemos entender en dos conceptos. Da'wah en su sentido general y tenemos da'wah en su sentido un poquito más específico. Si hablamos de da'wah en sentido general, es obligación de todos nosotros. Cada musulmán tiene que hacer da'wah por obra o por palabra. Y ahí la alía que mencionó Mohammed Said es explícita. Debe haber de entre nosotros pues un grupo, gente que tiene que hacer da'wah, pues ordenar el bien y desaconsejar el mal. Y la otra, pues más específica, es lo que llaman nuestros sabios fardu kifaya. Es una obligación al conjunto de la umma, pero dirigida a un grupo en especial. Si estos grupos cumplen con esto, el resto de la umma o el resto de la comunidad musulmana queda exenta. Pero para entender, nosotros nos referimos a estos dos conceptos. Da'wah en general, Allah subhanahu wa ta'ala pues, nos aconseja en varias aliyas en estos hadices. Incluso Allah subhanahu juró en la sura que todos memorizamos, Surat al-Asr, juró por el tiempo, que todos pues estaremos perdidos, salvo aquellos que creen en Allah subhanahu wa ta'ala, obran bien y hacen da'wah. Las dos últimas aliyas, pues eso, hablan de tener conocimientos y propagar y divulgar el mensaje del Islam. Después de conocer este veredicto acerca de la da'wah, nos vamos a centrar más en el contexto occidental, en el contexto que más nos repercute como musulmanes.
¿Cuál es ese contexto en el que tenemos que focalizar nuestra da'wa, Mohammed? Cualquier da'wa que no se dirige directamente a los problemas, ¿no? A la naturaleza, a la manera de pensar, al contexto en la cual se está desarrollando o vive, no va a carecer de éxito y no va a tener, digamos, ningún avance. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos habla de que el que va a guiar a los demás tiene que formular un mensaje adecuado a su entendimiento, de su capacidad intelectual y dirigirse con un lenguaje apto para ellos. Porque el objetivo de esa guía es enseñar, es clarificar los conceptos y tiene que ser a base de un mensaje bien clarificado y un mensaje bien claro y un mensaje totalmente dirigido a las personas aptas para ello. Todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y todo esto es lo que le da ese éxito a la da'wa y a la divulgación y a la exhortación. Si no formulamos un mensaje adecuado, si no somos capaces de tratar la realidad del contexto en el cual estamos viviendo, no vamos a tener ningún éxito. El primer paso que hay que tener en cuenta es concebir nuestro entorno social, en nuestro contexto, ser conscientes de los desafíos que tenemos en nuestra realidad y tener el concepto de las prioridades y formular un mensaje adecuado. Yo creo que ese es el primer paso para tener un éxito en nuestra labor. Jazakallah, hermano Mohammed. Ahora tenemos una llamada telefónica. Al teléfono está Abdurrahman de Madrid. Salam aleikum, hermano. Aleikum salam. Creo recordar que tiene una pregunta sobre la vestimenta, ¿verdad? Efectivamente. Adelante, plantéala a nuestros hermanos. Todos sabemos de que el Islam es universal. Alhamdulillah, cada día se está expandiendo más. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es obligatorio que un musulmán vaya con chilaba o puede ir de traje de calle, con chaqueta normal, según el país donde viva? Porque los que no somos árabes, que somos europeos, tenemos nuestras costumbres de siempre. Y vamos con chaqueta, corbata, si es necesario, y bueno, y no vamos con la chilaba, porque parece ser que según algunos criterios la chilaba es sinónimo del Islam, de musulmán. Y pienso de que, claro, de que el hábito no hace al monje. El Islam es algo más importante que la vestimenta. Eso se lleva, en mi opinión, hay que llevarlo en la cabeza y en el corazón, no en la vestimenta. Perfecto. Luego la vestimenta, hay ciertos ritos que estamos, si vas a la mezquita y por respeto a otros hermanos, pues te pongas la chilaba, pero no tienes por qué, si vas a salir a la calle, pues vayas con la chilaba. Perfecto, hermano. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene una pregunta más para nuestros hermanos para que se la contesten? De momento, nada más. Muchas gracias. Perfecto, ya saca la hermano. Salam aleikum. Aleikum salam. Hermano Taufik. Pues como voy vestido. No, el tema lo hemos tratado. La vestimenta forma parte de lo que nuestros sabios llaman, entra dentro de las costumbres y la cultura de cada gente, cada pueblo, cada civilización, cada espacio y cada tiempo. El Islam, cuando trató el tema de la vestimenta, sea por el hombre o sea por la mujer, hablo de condiciones de vestimenta, no hablo de tipos de ropa, jilaba, candora, bornos, o al contrario, hoy mismo si nos hacemos un viaje por lo menos virtual en el mundo, entre comillas, musulmán, la gente en Yemen, por ejemplo, los hombres en Yemen van con algo como izar, como una falda larga,
es algo que en otros países solo para mujeres, en Indonesia, en Malasia, son cosas culturales. Dentro de cumplir pues, las condiciones islámicas se puede vestir con cualquier, digamos, tipo, con cualquier tela, respetando siempre las condiciones que ha puesto el Islam para el hombre y para la mujer. No hay un tipo de ropa sunna o ropa islámica, incluso si la gente, siempre doy este ejemplo cuando se abre este debate, y creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha visto la película del Mensaje, que narra más o menos la biografía del profeta Mohammed, está en castellano, y además varias televisiones aquí pues la han puesto. Pues si nos fijamos cómo iba vestido los nobles compañeros y cómo iba vestido pues los politeístas, de la misma manera. Entonces, Abu Bakr o Bilal o esto, por otro lado tenemos Abu Jahl, de los más grandes, digamos, idolatras y politeístas. ¿En qué quedamos? Cuando yo me he visto con una chilaba, ¿estoy siguiendo a Abu Jahl o estoy siguiendo a Bilal o al mismísimo profeta Muhammad, la paz sea con él? En la época de los años 80 hubo otra moda de la vestimenta islámica, era la vestimenta afgana. De la misma manera que se viste un afgano musulmán o un hindú musulmán, se viste el otro que es budista o hindú. Yo creo que los hermanos y las hermanas debemos entender las condiciones que debemos respetar, y luego el Islam nos ha dejado la puerta totalmente abierta para cualquier tipo de ropa. Hermano Mohamed. Hemos dejado muy claro más de una vez que no existe el concepto de vestimenta islámica, sino son condiciones de la vestimenta. Siempre que se respeten esas condiciones, siempre que se cumplan esos requisitos, es considerada apta islámicamente hablando. No hay ningún atuendo en el momento de vestirlo el hombre o la mujer según el cual se dice, pues esta es una vestimenta de los musulmanes o esta es una vestimenta de los seguidores del mensaje del Islam, o si no te vistes de esta manera no eres un musulmán. Sino hay condiciones de la vestimenta que vienen recogidas en las enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en las aleyas coránicas. Una vestimenta que no descubra el cuerpo, que no sea transparente, una vestimenta que no marque las facciones del cuerpo, una vestimenta que no sea ilícita en su material, una vestimenta que no sea llamativa, porque el objetivo de seguir el código vestimenta del Islam es pasar desapercibido, tener una decencia, tener un recato, un respeto y no llamar la atención. Una vestimenta que no sea que no conlleve arrogancia y soberbia, una vestimenta que no sea propia de otras confesiones, para que haya esa distinción entre musulmanes y los seguidores de otras confesiones, sobre todo en aquello que tiene alguna connotación religiosa, y también las vestimentas que son propias de un sexo o de otro. Los hombres no se deben vestir con lo que es propiamente de las mujeres, y las mujeres no se deben vestir con aquello que es propio de los hombres. Fuera de todo esto, toda vestimenta que cumpla con esos requisitos o que no infrinja estas líneas es considerada correcta islámicamente. Mientras se cubra las partes que son obligatorias tanto para el hombre como para la mujer, sea de cualquier manera, respetando esas condiciones, es válida. Luego ya entramos en la vestimenta cultural, la vestimenta que es tradicional, libasul qawm o el libas al-taqlidi, como lo denominan nuestros sabios en la jurisprudencia. El libas al-qawm es lo que mencionó el hermano Tawfiq anteriormente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se vestía acorde a la vestimenta de su gente y de su entorno social, y no podías diferenciar entre los musulmanes y los no musulmanes. Y nosotros, pues los musulmanes en todo el mundo, cada uno tiene un hábito social, cada uno tiene una tendencia tradicional, y los musulmanes del Magreb se visten de una manera, los de Oriente se visten de otra, los del Golfo se visten de otra, los de Asia se visten de otra y los de Occidente se visten de otra. Lo más importante aquí es respetar las condiciones, pero tampoco hay que utilizarlo como un pretexto para poner en cuestión la temática o la cuestión de la vestimenta. Dicen, no, como no estamos en un país árabe, no estamos en un país de mayoría musulmana, nos tenemos que adaptar y tenemos que vestir la vestimenta de nuestro pueblo. Sí. Depende si esa vestimenta respeta o no las condiciones marcadas por la jurisprudencia. Mientras yo me vista correctamente acorde a las directrices del Islam, viva en Estados Unidos o en China o en Finlandia o en Arabia
Arabia Saudí o en Egipto o en Marruecos, daría absolutamente lo mismo porque estoy respetando las condiciones. Luego la cuestión cultural o tradicional también es importante para no llamar la atención, para no salir de ese consenso común social y para no generar esa expectación o esa duda hacia ti o esa provocación a veces, ¿no? Hay muchos hermanos que se visten de ciertas maneras para provocar a los demás y decirles, pues aquí nosotros imponemos nuestra costumbre y nuestra manera de vestir. Eso es incorrecto. Y tampoco tiene que ser se tiene que convertir en una vestimenta sectaria, ¿no? En el sentido de que los que nos vestimos así somos más de la tradición profética, somos más musulmanes que aquellos que se visten de la manera occidental, somos pertenecientes a tal grupo porque nos identificamos a través de el atuendo. Eso es totalmente prohibido también porque caemos en lo peor, que es llamar la atención o lo que denomina el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith libas ash-shuhra, ¿no? La vestimenta de la fama, ¿no? De destacar por encima de los demás con cierta arrogancia o con cierta llamada de la atención, con unos fines sectarios totalmente opuestos a la esencia de la hermandad y de la unión en el Islam. Hay que insistir sobre las condiciones de la vestimenta y no el tipo de la vestimenta. Perfecto, yo creo que ha quedado claro la respuesta al hermano Abdurrahman sobre la vestimenta. Ahora queremos volver otra vez al tema principal o el tema introductorio de este programa de consultas, que tenía que ver con la da'wa. Estábamos hablando del contexto occidental y me gustaría incidir dentro de esa da'wa y en el contexto occidental me gustaría incidir en cómo desmontar esos argumentos, esos discursos que tiene Daesh o el mal llamado Estado Islámico. Pues es un tema, la verdad, sumamente importante, teniendo en cuenta nuestro contexto y los malos tiempos que se están corriendo. Ahí está la labor de da'wa y de los du'at, de estos hombres o mujeres que van a llevar a cabo los temas de da'wa. Nuestra juventud, me duele o me cuesta, pues francamente decir que son una presa fácil y sobre todo con el auge del mundo virtual, de las redes sociales, no hay ninguna protección. Islámicamente hablando, no tienen una cultura, un aprendizaje islámico basado sobre el libro y la sunna por gente preparada y capacitada. Esta es nuestra realidad, me duele decirlo, y de ahí llevar una da'wa es la mejor respuesta al discurso terrorista, al discurso desviado, al discurso no islámico, así directamente hablando. De ahí desmontar todos los argumentos que Daesh, Al-Qaeda y estos grupos terroristas pues lanzan o incluso lavan el cerebro de nuestros hijos, de nuestra juventud que han nacido aquí, que han sido educados aquí. De ahí, pues, da'wa pues, debe enfocar estos temas, debe desmontar y disipar y salvar a nuestros hijos del lavado de cerebro. Y yo creo que es una labor y es la asignatura pendiente que nos hace falta entre todos. Perfecto, gracias Mohamed. Taufik, Yasek Lajer. Ahora tenemos otra llamada, en este caso de Othman, de un hermano de Ceuta. Salam alaikum, hermano Othman. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Quería hacer una consulta, si es posible, al hermano Mohamed Said. Ya le hice un comentario cuando estuvo en Ceuta dando una charla y quería volver a comentarle. A ver, yo estoy operado de espina bífida de nacimiento y me cuesta mucho lo que es hacer el rezo, el udú, me cuesta prácticamente hacer todo y mayormente hago lo que es el tayammum. No sé yo si es válido, no es válido, no sé qué me comentará. ¿Tienes inmovilidad, digamos, hermano? ¿O tienes tengo discapacidad reducida. Yo hablé contigo cuando diste la charla en el Siete Colinas hace ya un par de años. Sí, hace ya más de 2 años. En Ramadán. Sí. Sí, ¿tienes alguien que te pueda ayudar en casa en el momento de hacer el udú o no? Bueno, sí, tengo, pero que por temas, ya sabes, es mi mujer, pero prefiero hacer mis cosas solo. Vale. Y
eso, hago mayormente lo que es el tayammum, Sí. más que el udú en sí, porque me cuesta agacharme, tengo movilidad, creo que es reducida. Y ya te digo, estoy operado de espina bífida, estoy operado de la vejiga y no sé cómo Vale. qué puedo hacer. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti, hermano. Ya sé que lo hermano. Bueno, pues Mohamed Said, hermano. Adelante. A ver, el hermano está en las condiciones, por supuesto, de recurrir a la alternativa de la ablución con agua a hacer el tayammum, porque es una persona que tiene cierta dificultad a la hora de moverse, de depender de sí solo, pero claro, aquí antes de recurrir a la alternativa del tayammum siempre buscamos otras alternativas que nos puedan facilitar, ¿no?, la ablución o la purificación completa, aunque sea con ayuda de otras personas. Si tenemos la ayuda de otras personas que nos pueden acercar el agua o ayudarnos a lavarnos, etcétera, pues sería lo ideal, porque así no recurrimos al tayammum hasta agotar todas las vías posibles que tenemos en nuestra mano. Pero ante la dificultad o ante la ausencia de alguien que nos acompañe o algún impedimento de salud en el momento de que no podamos utilizar el agua directamente o no tener la movilidad pertinente para cumplir con la ablución correctamente, sí se puede recurrir perfectamente al tayammum, inshallah ta'ala. Incluso en el caso de que no pueda tener acceso al tayammum, puede rezar sin siquiera, digamos, haga el wudu o tayammum, porque no está en las condiciones de hacerlo porque no tiene esa movilidad. Primero, buscar alternativa de la ayuda de alguna persona. Si no tenemos la ayuda de esa persona, familiar cercano, su mujer en este caso, o cualquier persona que le pueda ayudar, puede recurrir al tayammum. En el caso de que no pueda ni siquiera con el tayammum, puede rezar perfectamente sin ninguna de las dos. Y sería esa persona la que le lavaría esas partes a las que él no pudiera acceder, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. Hasta aquí hemos llegado en esta primera parte de Consultas Islámicas. Ahora mismo vamos a pasar a una breve pausa para que descansemos todos y no se vayan muy lejos, porque inshallah volvemos con la segunda parte con más dudas y sobre todo con este tema introductorio principal sobre la da'wa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos otra vez más a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono a través del cual nos pueden contactar para exponer sus dudas a nuestros hermanos Taufik y Mohamed Said, que es el 91 173 0251, 91 173 0251. Si están fuera de España, tienen que poner el prefijo, que es el más 34 delante del 91. Seguimos con el tema principal de este programa de consultas, que es sobre la divulgación o predicación islámica, la da'wa, y ahora quiero enfocarme en la metodología que debemos de utilizar aquí en Occidente para llevarla a cabo. Sí, teniendo en cuenta nuestro contexto social, cultural, político, geográfico, demográfico, es importante. Esta es una de las, digamos, condiciones o metodologías. Haciendo esta labor tan noble, la labor de todos los mensajeros y profetas, primero, pues, la primera condición de esta metodología, o el predicador o el divulgador, pues debe saber de qué va a tratar, de qué va a divulgar. No voy a divulgar algo que yo desconozco o no tengo pleno conocimiento de ello. Nuestros sabios hablan en una máxima: si sabes algo, habla de ello, no te excedas, no hablas de otras cosas. Si yo sé Surat al-Fatiha, el capítulo del Fatiha, pues hablaré solo de Surat al-Fatiha e invitaré a la gente que memorizan, que sepan Surat al-Fatiha. No salgo y no me meto en otros temas. Esto es muy importante, debemos saber el tema que vamos a tratar o que vamos a hacer divulgación. Segundo, el contexto donde estamos. Con la da'wa islámica o con esta divulgación en nuestro contexto occidental, sabemos que somos una minoría dentro de una gran mayoría, y los ejemplos de los musulmanes, por ejemplo, durante la época maquí, los nobles compañeros cuando estuvieron en Abisinia, nos dan ciertas pinceladas para un poco entender esta metodología y cómo hacer da'wa. Y
teniendo en cuenta en esto, pues la da'wa islamía o la divulgación aquí, ¿qué queremos los musulmanes? ¿Qué da'wa vamos a divulgar o propagar? Vamos a hacer un califato islámico, de esto lo que hemos hablado antes, a estos terroristas y a estos, digamos, gente de grupos que todos conocemos, Daesh y compañía. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que esto a la hora de hacer da'wa debemos ser conscientes de estos. Llamar a la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y de todos los 6 pilares del imán que conocemos, de la fe según el hadith de Jibril, y luego las prácticas, los 5 pilares del Islam, teniendo pues nuestra conducta islámica, siguiendo pues los modales del profeta Muhammad, la paz sea con él, de una buena moral y una buena ética. Estas son metodologías, yo creo que debemos hacer y al invitar también a otras personas, es un lenguaje común que todos hablamos. Al hablar en estos términos, en una espiritualidad, en las creer en la divinidad y en lo que nos une con los cristianos, con los judíos, y las prácticas y la buena conducta y amar a tu país y defender a tu país, esos son principios islámicos, cristianos, judíos y también universales. Mohamed Said, ¿algo que añadir a esta metodología? Lo que he mencionado anteriormente, el tema de las prioridades, ¿no? Enfocar nuestra da'wa basada sobre los temas principales de gran interés de nuestro entorno, los problemas directos de nuestra gente, no obsesionarnos con las cuestiones de ramificación, las cuestiones secundarias, y así ocupar a la juventud con temas de vestimenta, con temas de barba, con temas de siwak, con temas de apariencias físicas, por temas de cuestiones que admiten más de una opinión, y estancarse ahí en intentar justificar nuestra tendencia o nuestra escuela jurídica, y unirnos y unificar nuestros esfuerzos en los temas de educación, en los temas de concienciación a nuestros jóvenes, en el tema de mantener nuestra identidad como musulmanes, de generar una infraestructura educativa, de formular un mensaje coherente islámicamente hablando. Esa tiene que ser la metodología correcta, siguiendo los pasos del mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque su da'wa al inicio, su mensaje, su manera, su pedagogía, los instrumentos que utilizó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los primeros años no son los mismos en los últimos años. La da'wa en Meca no es la misma que en Medina, los problemas de Meca no eran los mismos de Medina, el mensaje coránico en Meca es totalmente diferente que el mensaje coránico y profético en Medina, y eso es lo que debemos aprender nosotros también a la hora de enfocar nuestra prédica o nuestra predicación o divulgación del Islam en Europa, y también saber diferenciar entre los receptores de ese mensaje a la hora de dirigirnos hacia los musulmanes, diferenciar entre los musulmanes de primera generación y los musulmanes de las nuevas generaciones, y adecuar ese mensaje, ese lenguaje, utilizar la jerga de esos jóvenes, también utilizar los medios que utilizan ellos hoy en día, las redes sociales, la tecnología, internet, los medios de comunicación, los avances tecnológicos también tienen que estar muy presentes en nuestra labor, y acercar el Islam a esos jóvenes y facilitar y simplificar los conceptos, y a la hora de dirigirnos a los no musulmanes también saber formular un mensaje coherente, intelectual, razonable, y utilizar unos mecanismos acorde a el nivel y la capacidad, y siempre con un diálogo y siempre con una buena palabra. Ya sé, claro. Hermano Taufik, y hay que formar a estas personas que llevan a cabo la divulgación islámica, los duat. Pues sí, la verdad sí que hace falta. De la misma manera que hemos tratado en el otro capítulo la formación de los imames y su gran importancia y su gravedad en el otro sentido de la palabra, también pues sería muy interesante formar a los futuros duat, predicadores, predicadoras, divulgadores, divulgadoras. Esto se hace en otros países, e incluso desde los propios ministerios de asuntos islámicos hasta las propias universidades. En las universidades pues hay facultades de da'wa, facultades de formación de duat. Y yo creo que hacer unos acuerdos aquí, nuestra entidad que nos representa legalmente, la Comisión Islámica de España, pues sería interesante que busque, que firme acuerdos, convenios con estas universidades, su gran experiencia,
y también la propia comunidad musulmana desde lo que está a nuestro alcance. No vamos a esperar hasta que venga, no sé, como aquel Godot en su obra de teatro, Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Pero la propia comunidad musulmana, con sus medios, ya sabemos que son precarios y escasos, desde las mezquitas, los fines de semana, de la misma manera que preparamos a nuestros hijos en el aprendizaje del árabe, los preceptos básicos del Islam, pues también se puede formar a esta juventud, prepararla desde la preparación teológica hasta la preparación da'wiyya, de hacer da'wa, desde digamos, la parte teórica, pero también enfocarla en la parte práctica. Los nuevos du'at o esta juventud, que todo el mundo ama esta labor o esta función, porque hemos dicho que es de los mensajeros y profetas, pero falta técnicas. No hay que hablar, como ha dicho el hermano Mohammed Said, de cosas que ya la verdad estamos cansados y cada año se repite y dejar los fundamentos de din, los problemas verdaderos de la gente, de la humanidad. El Islam no puede hablar de calentamiento global, el Islam no puede hablar de las elecciones, el Islam no puede hablar de derechos humanos. Es que nuestra juventud como si no está viviendo en este mundo. Echar un vistazo en las redes sociales y ver dónde es nuestra juventud y ver dónde está el mundo. Yo creo que formar a nuestra juventud desde la parte islámica teológica y luego la parte cultural, la constitución del país, las leyes, los derechos, la cultura, las costumbres, y otra parte técnica desde la retórica, como hablar en público, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hermano Mohammed, ¿y cómo debemos entender el hadith que dice transmitid de mí aunque sea una leya? Esto es una llamada del profeta Muhammad ﷺ a interesarnos por la cuestión del da'wah, por su importancia, por su virtud. Pero aquí el profeta Muhammad ﷺ nos limita a transmitir un conocimiento sin interpretarlo. Muchos hermanos malinterpretan este hadith y lo aplican mal también, en el sentido de decir, no, es que a nosotros el profeta Muhammad ﷺ nos dice que tenemos que transmitir, aunque sea una ley, aunque yo no tenga un conocimiento fundamentado, aunque yo no tenga una preparación académica, aunque yo no haya estudiado religión, aunque yo no haya tenido una formación en estudios islámicos, en la jurisprudencia, aunque no domine los aspectos y los conceptos religiosos, yo, aunque tenga muy poca información, aunque sea una ley, un hadith, lo tengo que transmitir a los demás. Tienes que transmitirlo cuando sepas verdaderamente todos sus significados, cuando verdaderamente estés seguro de que estás transmitiendo un conocimiento cierto y verdadero y no falso y erróneo, y al mismo tiempo tienes que limitarte a transmitir, no a interpretar. Hay muchos hermanos que sacan juicios legales, se atreven a sacar fatwas, se atreven a refutar a grandes sabios, se atreven a interpretar hadices sin tener los contextos, sin tener conocimiento de otros hadices en las otras obras, sin tener conocimiento amplio de todo el Sagrado Corán, de los contextos coránicos, de las causas de revelación, sin tener el grado de veracidad, ¿no?, de ese hadith o no, si es auténtico, si es un hadith débil, si tiene algún que otra explicación, si tiene algún que otro contexto, si tiene una causa de revelación. Transmiten unas opiniones jurídicas sin tener en cuenta las diferencias de opiniones con las otras escuelas jurídicas, pensando que es la única verdad. Para transmitir un conocimiento y para hablar en nombre del profeta y de Allah subhanahu wa ta'ala tenemos que estar muy seguros, tenemos que tener una cualificación, tenemos que tener una preparación, y en el momento de no dominar esto y querer entrar, ¿no?, en esa noble tarea del da'wah, al menos transmitiendo, que nos limitemos a transmitir. Si te sabes una ley, la transmites; si sabes un hadith, lo transmites, no lo interpretes, no entres a sacar juicios sin tener las herramientas adecuadas para ello. Pasamos ahora ya otra vez ya de lleno a las preguntas que ustedes nos mandan, y en este caso el hermano Walid Astito nos dice: Salam alaikum, quería saber si, aunque comer cerdo es haram, si está permitido trabajar con cerdo o no, por ejemplo en una carnicería o en la cocina de un restaurante que no sea halal. Hermano Taufik. Estos temas ya lo hemos tratado. La filosofía islámica es que seguir los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, amamos a Allah subhanahu wa ta'ala y debemos complacer a nuestro Señor, a nuestro Creador. Si Allah nos ha prohibido una cosa y luego por lógica, por esta de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cómo voy a trabajar en algo que Allah me ha prohibido?
Solo con esto, sin entrar en, digamos, los juicios o los veredictos legales, la máxima del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es una máxima jurídica del fiqh de la jurisprudencia, cuando Allah prohíbe algo, prohíbe también su venta, su comercio, trabajar en él. Y esto es emanado de la noble aliyah que todos conocemos. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Debemos cooperar en la virtud, en la piedad, pero no debemos cooperar y colaborar en la agresión, en los pecados, en todo lo que Allah ha prohibido. Trabajar en algo es que caímos en la segunda parte de la aliyah. Estamos cooperando y colaborando con algo que Allah ha prohibido, y si vamos a dejarlo por conciencia, por temor de Allah subhanahu wa ta'ala, seguramente Allah nos va a recompensar y nos va a dar un trabajo mucho mejor, haciendo mucho dua, y que el hermano, inshallah, Allah le facilite otro trabajo mejor. Amén. Este mismo hermano, el hermano Walid Astito, también nos hace una segunda pregunta, y es que si para el Eid al-Daja está permitido comprar un cordero para dos familias, o cada familia tiene que tener el suyo. Gracias, para que lo fiquen. En el caso de los corderos para el sacrificio de la fiesta del sacrificio del Adha, tiene que ser individual, ¿no? Tiene que ser individual en el sentido de que sea uno para una familia. Se permite hacerlo conjuntamente, pero no en los corderos, sino, digamos, comprando una vaca entre siete personas. En este caso sí se puede hacer como una repartición o una colaboración, una cooperación en ese sacrificio, pero cuando se trata de corderos tiene que ser individual para cada familia. Cada familia que depende de una economía en concreto, de un padre o de una madre indistintamente, pues ellos tienen que ofrecer un sacrificio de un cordero, y la otra familia también tiene el suyo, teniendo en cuenta que es una sunna muakkada, no es algo obligatorio. Aquellas personas que no tienen recursos económicos para ello no deben asumir por encima de su carga, y no deben sentirse mal por no poder llevarlo a cabo. Si tienen la posibilidad económica de hacerlo, lo hacen, y si no, pues no están incurriendo en ninguna falta. Ahora otra hermana, bajo el nombre de Ramírez, nos pregunta si como musulmana puede recibir herencia de sus familiares no musulmanes. Hay cierto debate entre nuestros sabios, teniendo en cuenta la evolución del Islam y los musulmanes. Si vamos a hacer un flashback en el siglo VII, en el inicio del Islam y los musulmanes, pues la opinión del Jumhur, de la mayoría de los sabios y las escuelas jurídicas, opina que no se puede, teniendo en cuenta el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que enfatiza la diferencia de religiones entre los musulmanes y los no musulmanes. Ninguno puede heredar del otro. En el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es explícito. Sin embargo, tenemos otra opinión. Teniendo ya la evolución, el Islam en sus inicios era una minoría, no era tan fuerte. Después el Estado musulmán, no el Estado islámico, es que esta palabra se ha usurpado y se ha manipulado. En el Medina, después las conquistas, y de ahí opiniones de grandes nobles compañeros como el segundo jalifa Amr ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal, el más sabio de la Ummah, opinan que sí, que el musulmán puede heredar del no musulmán. Esta es la fatwa actual del Centro Europeo de Fatwa e Investigación. Ha sido preguntado, y él, siguiendo estas opiniones de nobles compañeros y un hadith que el Islam ya'lu wa la yu'la alayh, que el Islam, no sé cómo traducir, prevalece, y de ahí, teniendo el contexto también económico de la realidad social, el Centro Europeo de Fatwa e Investigación pues ha permitido la herencia de un musulmán, de su familia o de sus padres no musulmanes. Esta es la opinión que yo personalmente me inclino. Perfecto. Mohamed Said, ¿algo que añadir a esto? Ahora la hermana Susan nos dice que ante todo quería agradecer la labor que realizamos aquí en Córdoba y en Consultas Islámicas, que Allah os lo bendiga, porque así aclaramos muchas dudas. Y quería que le explicáramos lo de la lactancia que prohíbe el matrimonio. Si una chica se amamanta con otro chico de la misma mujer, le han dicho que no puede llegar a casarse. ¿Es verdad esto, hermano Mohamed? Sí, eso es
التحريم بالرضاعة. الله dice en el Sagrado Corán: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Las madres que os han amamantado y vuestras hermanas de leche, de la lactancia. Entonces, uno de los motivos de prohibir, digamos, el casamiento uno de los impedimentos del casamiento entre un hombre y una mujer es el haber, digamos, recibido la lactancia de la misma madre. Si una mujer en su época de lactancia ha amamantado de una mujer cuyos hijos se convierten directamente en sus hermanos y no pueden contraer matrimonio definitivamente porque se convierten en hermanos de leche, al-ikhwa bir-radá o al-ikhwa bir-radá. Por lo tanto, es haram en el Islam casarse con aquella mujer que ha amamantado a ese hijo o casarse con las hermanas que también han compartido, digamos, la lactancia contigo, o viceversa, hombres con mujeres o mujeres con hombres. Perfecto. Sí, con una condición que nos ha explicado nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él. Es lo que ha explicado Muhammad Said. Esto hay que entenderlo en la época de los 2 primeros años, nada más. Si la lactancia o se amamantan después de esta temporada, no entra la prohibición. Debemos entender 2 primeros años al nacer, y nuestros sabios hablan de 2 veces hasta como mucho 5 veces de lactancia que han hecho el chico o la chica. Hay que matizarlo. Perfecto. Ahora Nabil nos pregunta nos dice que hay una hermana amiga mía que dice que el profeta dijo a su hija: soy salafí, y esto y dijo y eso es una secta. Nos pregunta que si eso es una secta. Entonces ella dice que hay un hadith que si no hay... nos dice que le demos un hadith, que le proporcionemos un hadith, porque si no ella no se cree lo que esta hermana nos pregunta. Entonces nos hace referencia a un dicho que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo a Fátima radhiyallahu anha: yo soy para ti un bendito salaf. Muhammad Said. La hermana, yo creo que se ve que la hermana no sabe árabe, seguramente, porque hay un hadith efectivamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando habla con su hija Fátima y le está confesando la cercanía de su muerte, sallallahu alaihi wasallam, y ella empieza a llorar porque le está comunicando que va a fallecer el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en el mismo acto le confiesa que ella va a ser la primera en seguirle de sus familiares, y efectivamente fue el primer familiar fallecido después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ni'ma salafuki ana. Yo voy a ser no es bendito salaf. Salaf en árabe significa el predecesor, el que adelanta, el que va a estar antes que alguien o ha estado antes que alguien. Yo voy a ser el primero en fallecer, y yo soy el mejor predecesor para ti, y tú eres la que me va a seguir de mis familiares. No es que le está diciendo yo soy salafí, de la ideología salafí. Eso no existía en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nunca se identificó como tal. El concepto salafí, matizando, ¿no?, sus derivaciones ideológicas, políticas, jurídicas, de ciencias del hadith, reformatorias, intelectuales, eso tiene otras connotaciones y es muchísimo más posterior que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basarse sobre ese hadith para decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es salafi porque él se identificó como salafi y se lo dijo a su hija Fátima radhiyallahu anha, es un atrevimiento tremendo, ¿no? Y es una tergiversación del significado de la palabra y un desconocimiento notable, ¿no?, de la lengua árabe, cosa que es muy importante a la hora de interpretar hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o dichos proféticos o contextos coránicos. Si no tenemos la herramienta de la lengua árabe, prácticamente es imposible. Quien no sabe formular un mensaje correcto con el mismo idioma que Allah subhanahu wa ta'ala eligió
revelar su última palabra a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no puede interpretar la palabra divina, no puede entender la Sharia y no puede emitir juicios y decir semejantes burradas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se presentó, definió como salafi, diciendo ni'ma salafuki ana a su hija Fatima radiyallahu anha. Es falsa ese argumento en este caso, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nunca se atribuyó ningún adjetivo en el sentido de diferenciarse o de atribuirse a algún hecho intelectual o alguna secta o algún grupo o alguna ideología. No existía en la época del profeta, no existía en la época de los sahaba ni existía en la época del salaf. Eso es un término que se utilizó muchísimo más tarde, y las derivaciones que tiene a nivel de grupos no tiene absolutamente que ver ni siquiera con el salaf. Ya sé, claro. Hermano Tawfiq, si quieres hacer alguna explicación o algún matiz brevemente, que nos tenemos que ir. Sí, esto es de los problemas que nos atañen a todos, sobre todo a nuestra juventud, muy bien explicado por el hermano Mohammed Said, desconocer el árabe y de ahí pues deducir, intentando más o menos lo que nuestros sabios denominan la metodología de Ahlul Bidah, de la gente desviada. Pues establecen una opinión, un juicio, y van después a buscar en los textos coránicos o hadices para apoyar su doctrina. Esto es la metodología, lo que han hecho pues todas las escuelas desviadas. Al contrario, el Corán y la Sunna nos ha denominado musulmanes. En la sura del Hajj, en la sura del peregrinaje, la alía wa huwa sammakumul muslimin. Los sabios opinan si Allah nos ha llamado musulmanes o si es Abraham, la paz sea sobre él, nos ha llamado musulmanes. El hadith es auténtico. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla con su hija confesando, como bien ha dicho Muhammad Said, que le ha llegado su hora, y de ahí le aconseja de tener sabr, paciencia y conciencia y temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Él le va a adelantar. No le ha dicho que yo soy salafi. Si Fátima, una de las más sabias de toda la umma, después de escuchar este hadith, ¿por qué no ha dicho yo soy salafi? Y nosotros quizás sabemos mucho mejor que a la propia Fátima Zahra, la paz sea con ella. De ahí yo creo que limitarnos en el Corán y la Sunna, somos todos musulmanes, y si no vamos a caer en el sectarismo, que el profeta Aslan desde los primeros días del Islam nos advirtió de ello. Cuando el profeta emigró de la Meca al Medina, una de las primeras cosas que ha hecho era edificar la mezquita, casa de Allah, y luego junto después hermanar entre los musulmanes, y sobre todo las dos tribus que siempre se peleaban entre ellos, la tribu del Aus y la tribu del Khazraj, y los llamó Ansar. Y todos son hermanos, porque, por cierto, innamal mu'minuna ikhwa, por cierto, todos los creyentes son hermanos entre sí. Y rechazó el profeta sallallahu alaihi wasallam por obra y palabra este fanatismo, este sectarismo. Cada uno, no, yo soy del Aus o yo soy del Khazraj. De la misma manera, yo soy salafi. Si nosotros nos consideramos salafi, ¿y los demás qué son? Si me hablas de salafismo como una metodología de entender los textos junto con otras metodologías, ahí podemos estar de acuerdo y no. Pero de ahí separar una parte de los musulmanes y ellos serán los salvados, y Taif al-Mansura, estas cosas, yo creo que no es esto. Ni la árabe lo permite, ni mucho menos los textos coránicos y los textos del hadith de nuestro amado y querido profeta Muhammad, la paz sea con él. Gracias. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy de Consultas Islámicas. Gracias a los dos hermanos por participar con sus opiniones y con su sabiduría, al fin y al cabo. Jazakallah khair, Mohammed Said Alilesh. Jazakallah khair, Tawfiq Shiradi. Y a ustedes les emplazamos a un nuevo capítulo de Consultas Islámicas que tendrá lugar, en este caso ya, el lunes de la semana que viene. Hasta entonces, pasen una feliz semana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح.